con más fuerza el tema de Pesaj. Entonces, con vuestro permiso, vamos a estudiar hoy un poco ahora el tema de la mitzvah de la Haggadah. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿Ah? ¿Sí? Y si no están de acuerdo, igual. Nada. O sea, que se reciben sugerencias aunque no se tomen en cuenta. Yo soy como Kadosh Baruj Hu. Baruj Hu dijo, ustedes dijeron hacer Nishma, pero yo igual les pongo la montaña encima. Se reciben Claro. sugerencias. Hay que... Sí, dime. Y también cree que nos pueda pasar como algo de lo que vamos en el Beit Knesset, Vamos a ver. o sea, de la tefila del Beit Knesset. No entendí. No veo anti. No entendí. ¿Qué vamos a meter más o qué vamos a como adiciones o cosas así? Y pesa. Durante los días de Yom Tov y Holocaust. Ah, la Jot de Yom Tov. Ajá. Y... Bueno, si puede. No entendí. No, Tov, vamos a empezar. No mencioné. Bueno, entonces, bueno, en la noche de Pesaj, ustedes saben de que la noche de Pesaj la denominaron nuestros Jajamim Leila Seder, la noche del orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como Bemet, en esa noche tenemos muchas cosas que hacer, que cumplir. Entonces, Jajamim nos hicieron el favor de organizar la noche y le pusieron orden. ¿Qué? Por eso, Kadesh, Urhatz, Karpaz, Yahatz, Magid, Rochá, o sea, todo tiene un orden. Que es un orden práctico, técnico, alágico, pero el Maharal de Praga nos dice que tenemos que bajar. No bajemos. No, hostia. Es Laila Seder. Vamos. Vamos. Ahora sí. Entonces, la noche del Seder, la noche de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, es una noche donde compartimos y cumplimos muchas mitzvot de la Torah, mitzvot de Rabbanán, minagim, costumbres, y una de las importantes mitzvot de Oraita de la Torah que tenemos en Leila Seder es la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, contar la historia de la salida de Egipto. Como está escrito en la Torah, Veigadata lebincha bayom ha'u lemor, y le contarás a tu hijo en aquel día, diciendo, Ba'abur ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Por eso hizo esto para mí cuando salí de Egipto. Y de ahí aprendieron Jajamim la mitzvah de contar el Sipur, la historia de la salida de Egipto en la noche que salimos de Egipto, que es la noche del 15 de Nisan. Y dijeron Jajamim, Kol amarbel esapere beitziat Mitzrayim arez meshubach, todo aquel que aumenta en contar lo que sucedió en la salida de Egipto es alabado. Y tenemos que contar todos los milagros y las bondades que hizo Kadosh Baruj Hu con nuestro pueblo y que nos sacó de Egipto con grandes milagros y vengó la venganza de Am Israel en contra de nuestros opresores y de aquellos que nos esclavizaron. Y esa es básicamente la mitzvah de Haggadah. Y que durante esa mitzvah, que vamos a ver cómo se cumple, porque tiene reglamentos de cómo cumplir esta mitzvah,
También nos ocupamos de las alajot de Pesach, de las mitzvot, de matzah y de maror, y de las copas que tenemos que tomar, y todas aquellas mitzvot que tenemos que cumplir durante esta noche. ¿Qué? Sí, Rab, dice la noche que salimos, pero salimos de día. Sí, pero empezamos a prepararnos para salir en la noche. ¿Qué? La preparación es parte de la salida. Por eso nos quedamos despiertos en la boda, ¿no? Excelente. Aznajón, sí, tenemos el que puede, es bueno que se quede despierto en la noche hasta el amanecer, como también tenemos el Sipur y las palabras de nuestros Jajamim que estaban estudiando y que estaban contando y alabando durante toda la noche hasta que vinieron los alumnos y le dijeron que ya llegó el momento de ir a hacer tefilá. Sí, esa parte que tenemos en la Gadá de los Jajamim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, etc. Aparentemente esta mitzvah se cumple solamente cuando uno tiene hijos, porque dice la Torah, ¿y qué pasa si uno no tiene hijos? Entonces tiene que cumplir esta mitzvah. Entonces dijeron Jajamim que sí, que también la persona que no tiene banim, que no tiene hijos, entonces tiene mitzvah de la Torah de contar y de recordar la salida de Egipto. Y no solamente eso, sino que dice la halajá, que la persona está solo y no tiene a quién contarle. No solamente que no tiene que contarle a un hijo y no tiene que contarle a otra persona porque está solito en la mesa, también tiene que contar la historia de la salida de Mitzrayim y de esa forma cumple la mitzvah de la Torah de Sipur de Haggadah. Es interesante. Nosotros tenemos dos mitzvot que tienen que ver con Jinuj Yeladim, con la educación de los niños. Una es la que decimos todos los días en el Shema: Beshinantam levaneja bedibarta bam. Le enseñarás a tus hijos y les hablarás en ellas. Esa es la mitzvah de Limud Torah. ¿Qué? Torah shebichtav, Torah shebe'al peh, la Torah oral, la Torah escrita. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que conocer, tienen que saber cómo comportarse, cuáles son los caminos de Hashem. Y esas enseñanzas están en la Torah y por eso las tenemos que transmitir a nuestros hijos. Esa mitzvah es una mitzvah diaria, constante, en todo momento, así como la mitzvah de Limud Torah es una mitzvah que la debemos cumplir constantemente para nosotros, también la debemos cumplir hacia nuestros hijos. Y dentro de esto, por supuesto, está enseñarles y educarlos a cumplir mitzvot. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si yo le enseño a mi hijo a la halajot de Shabbat, les enseño a la halajot de Tefilá, o les enseño a la halajot de las fiestas, entonces no puedo solamente enseñarle, pero que no lo lleve a la práctica. Entonces, dentro de la mitzvah de el conocimiento de la Torah, está también la mitzvah del cumplimiento, y esa es la mitzvah de Jinuj, de educación. Pero dentro de eso tenemos una mitzvah especial, que es la mitzvah de Leila Seder, de la noche del Seder, de Beigat Talemincha, de contarás a tu hijo, que es una mitzvah que sale de la regla general del estudio de la Torah o del cumplimiento de mitzvot general que yo le tengo que enseñar a mi hijo o a mis hijos, que es la mitzvah de sentarme con él en la noche del Seder y contarle la historia de la salida de Egipto. ¿Qué? Entonces aquí hay una pregunta. Yo puedo decir, venga, si todas las mitzvot están dentro de la educación a los hijos, entonces ¿por qué esta mitzvah no está dentro de la mitzvah general de educar a los hijos y de
Ahora ellos también van a tener que participar de la noche del Seder, ¿no? Y también los voy a educar a que coman matzá y a que tomen las 4 copas. Entonces, ¿qué tiene de especial la noche del Seder, donde tengo una mitzvah aparte, como si fuera una mitzvah independiente, dentro de todas las mitzvot de la Torah que yo tengo que educar, o que tenemos que educar a nuestros hijos? ¿Qué? Entonces, ¿por qué la historia de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, tiene que ser una mitzvah aparte de la mitzvah general de enseñarle Torah a nuestros hijos? ¿Qué? En la Torah no aparece la historia de Yetziat Mitzrayim, que tengo que tener una mitzvah aparte. Le tengo que enseñar Bereshit, Shemot, Vaikra. Cuando llego a Shemot le enseño. Aquí está la historia de la esclavitud y de las plagas y de la salida de Egipto y de Kiryat Yamsuf. Entonces, no, esto tiene que ser una mitzvah aparte, una mitzvah especial. Y una vez al año te tienes que sentar con tu hijo a contarle las maravillas de lo que sucedió cuando salimos de Mitzrayim. Entonces, la explicación para esto es de que durante todo el año, cierto, nosotros transmitimos y educamos a nuestros hijos en el conocimiento de la Torah y en el cumplimiento de la Torah. Eso es parte de nuestra función como padres. Pero en la noche del Seder, nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos algo más especial, que son los Yesodot HaEmunah, los fundamentos de la fe, que son la base, que son la plataforma de la Torah, que yo les voy a enseñar durante todo el año. Yo no puedo enseñar Torah, yo no puedo educar a cumplir mitzvot, sino antes aclaro y fundamento la emuná de mis descendientes. La fe, la creencia en Akadosh Baruj Hu. ¿Y dónde comienza la emuná de Am Israel? ¿Cuál es el punto de partida? Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. El primer mandamiento de los 10, que es el fundamento, que es el mandamiento de la emuná, tiene un interrogante, porque dice: Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, Asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim, que te saqué de la tierra de Egipto, mi Beit Abanim, de la casa de esclavos. Y preguntó el Eben Ezra, y preguntaron otros Jajamim, pero ¿por qué en el primer mandamiento, donde yo tengo que establecer mi emuná, mi fe en Akadosh Baruj Hu, me hablan de un Dios que me sacó o que nos sacó de Egipto como el hecho histórico más importante? Salir de Egipto no es el hecho más importante de la historia. Hay un hecho histórico más importante, que es cuando comenzó la historia. ¿Cuándo comenzó la historia? En Bereshit, cuando Hashem creó al mundo. Entonces, ¿cómo tendría que haber dicho el primer mandamiento? Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, Asher barati shamayim va'aretz, que yo he creado el cielo y la tierra. ¿Qué Dios es más poderoso, más importante? ¿El que creó al mundo o el que nos sacó de Egipto? ¿Qué opinan? Es el mismo. ¿Ah? ¿Verdad que es el mismo? Sus hijas. Pero si yo tengo que establecer el fundamento más poderoso, más potente para creer en Hashem, entonces, ¿en qué Hashem voy a creer? ¿En el Dios que creó a toda la existencia? ¿O que, bueno, después de unos miles de años agarró un pueblo que era esclavo y lo sacó a la libertad? ¿Sabes? También sacar a un pueblo a la libertad es algo importante, pero ¿puedes poner en la balanza las dos cosas? Pero quizás para el pueblo judío es más importante específicamente porque
¿Por qué? Puso el ojo en el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante? Porque Porque aí iniciou todo. Seria talvez uma opinião pelo fato de que ele criar o mundo, ele é Hashem, ele é o Todo-Poderoso, mas termos tirado os nossos antepassados do Egito tem a ver com a questão do livre-arbítrio, da liberdade humana, em que Hashem disse, eu tirarei meu povo do Egito com a própria mão, eu tirarei, ou seja, em que estava ele do outro lado, o faraó. A questão do Entonces hay algo especial respecto a Israel. ¿Quién? Sim, Hashem criou todo o universo, foi um grande milagre, não tenha dúvida Que? disso. Mas quebrar as próprias regras como um grande milagre para tirar um povo, acredito que é maior. Entonces, el punto es el siguiente, y así dice Rabbi Yehuda Leib en el Kuzari, de que hay una gran diferencia entre Briat Olam, entre la creación del mundo, y Yetziat Mitzrayim. ¿Quién estuvo en el momento de Briat Olam? ¿Quiénes son testigos de que Hashem creó al mundo? ¿Quiénes? Não há nada. Los Ángeles. Quando você criou o homem. Los Ángeles, Beseder. ¿Cuándo te encontraste la última vez con Los Ángeles? Assim, ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Los Ángeles? California, Con el ángel Rafael ahora te encontraste, pero con los demás... depois de alguns dias, sim. ¿Qué? Adam Arishon, sí, fue la última criatura y tampoco vio Briat Olam. ¿Por qué? Porque cuando él fue creado, ya todo estaba creado. Pero ni siquiera Adam Arishon es testigo de la creación. Entonces en el Mitzvah fue el momento mamash que se... Pero cuando nosotros salimos de Mitzrayim, nosotros vivimos, ¿sí? Y vimos con nuestros propios ojos todo lo que allí sucedió. La esclavitud, las plagas, la salida de Egipto, la partición del Yam Suf, Matan Torah, los milagros en el desierto, la caída del man, las nubes, el agua. Entonces, Yetziat Mitzrayim es una mini creación, porque si ustedes analizan ahí cada una de las plagas, nos vamos a dar cuenta de que cada una de las plagas incluye algo que tiene que ver con el proceso de Briat Olam. ¿Sí? El agua, Hashem creó el agua, creó los mares, creó los ríos. Entonces ahí Hashem demuestra su poder sobre las aguas cuando hace del agua sangre. Después, los animales del agua, ¿sí? Las ranas. Después el poder y el control de Hashem sobre la tierra, los piojos que vienen de la tierra, y luego los animales, y luego, etcétera, etcétera. Cada una de las plagas básicamente es una demostración, es un regreso a Briat Olam, a la creación del mundo. En lugar de que sea en macro, es en micro, pero hay testigos. Ahora hay testigos de que todo eso sucede. Entonces, para nosotros, la salida de Egipto es un hecho histórico que no solamente me comprueba de que Hashem es el creador del mundo, sino que yo mismo lo he visto, que yo he estado en ese momento, y que en ese momento Hashem elige al pueblo de Israel y lo libera y lo encamina a Matan Torah. Entonces, básicamente Yetziat Mitzrayim para nosotros es como el punto de partida. Es el nacimiento de Am Israel. Nosotros en Egipto nos formamos, ¿sí? El vientre de Am Israel es Egipto. Y la salida de Mitzrayim es el parto, es el nacimiento. Y luego de ahí todo continúa. Y por eso tenemos en la Torah tantas mitzvot. Zecher le Yetziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto. ¿Qué? Pero hay una mitzvah o una fecha o una fiesta
que no es en recuerdo de la salida de Egipto, sino que es la salida de Egipto en sí misma, que es la fiesta de Pesach. Y más que más la noche de la salida, que es la noche del Seder. Entonces, cuando nos sentamos en el Seder a contarle a nuestros hijos la historia de Yetziat Mitzrayim, no es lo mismo que hacemos todo el año. Todo el año lo podríamos denominar como la teoría. Seder, estudiamos la Torá, aprendemos, acumulamos conocimiento, por supuesto lo llevamos a la práctica, pero cuando nos sentamos en la noche del Seder estamos ahí en la vivencia histórica de nuestro ser como pueblo, como nación elegida por Akadosh Baruj Hu, para ir por ese camino que nos enseña la Torá. Entonces por eso la Torá puso a la noche del Seder y a esta mitzvah como algo aparte. Esto es otra cosa. Esto no es algo intelectual, esto es algo vivencial. Y de esa forma también entendemos la mitzvah que tenemos todos los días de recordar Yetziat Mitzrayim. Hay un pasuk que dice: Leman tizkor et yom tzetcha me'eret Mitzrayim kol yemei chayecha, para que recuerdes el día que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. De ahí aprendieron Jajamim que hay una mitzvah de la Torah de que todos los días tenemos que recordar la salida de Egipto. Todos los días. No solamente en Pesach, todos los días. Kol Yemei Chayecha. Y dijeron Jajamim, Yemei Chayecha, Rabbi Elazar ben Azara dice, Yemei Chayecha Hayamim, Yemei Chayecha, los días de tu vida son los días, en la mañana, Kol, todos, viene a aumentar en la noche. Y de ahí tenemos la mitzvah, en el Kriyat Shema, en el pasuk que dice, Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim. Yo soy Hashem, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Dicen los poskim, cuando dices ese pasuk, tienes que poner kavaná de cumplir la mitzvah de la Torah, de recordar la salida de Egipto. Y decimos Shema una vez en la mañana, una vez en la noche. En los dos Shema tenemos que cumplir esa mitzvah de recordar. Entonces, cuando nosotros hacemos el Shema, cumplimos dos mitzvot. Una, Kriyat Shema, la lectura del Shema. La otra, el recordatorio de la salida de Egipto, en ese pasuk. Entonces, hay quien preguntó, ¿cuál es la diferencia? Si todos los días recuerdas de la salida de Egipto. 365 días al año, 2 veces por día, recordamos la salida de Mitzrayim. Entonces, ¿qué tiene de especial la noche del Seder? Otra vez te sentaste a hablar y a contar la salida de Egipto, pero ya cumplimos la mitzvah de recordar la salida de Egipto todos los días, y en el Shema de Pesach también recuerdas y dices ese pasuk en la noche y en la mañana. Entonces, ¿qué tiene de especial en la noche del Seder? Que lo que tiene de especial es eso, que una cosa es contar y otra cosa es vivirlo, vivenciar. Como dicen Jajamim en la Mishnah, Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu hu yatza mimitzrayim. La persona está obligado a verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto. Todos los días del año yo recuerdo la salida de Egipto. En Pesach yo salgo de Egipto, no estoy recordando. Yo mismo estoy saliendo de Mitzrayim. Y por eso el Rambam en el Salahot de Hametz Umatzah dice, Chayav Adam leharot et atzmo. La persona tiene que mostrarse a sí misma como si él ahora como si estaría saliendo ahora mishe'ibut Mitzrayim, de la esclavitud de Egipto. Y por eso cuando comemos el maror, ¿para qué comes maror? ¿Para qué comemos la verdura amarga? Para sentir la amargura. Amargura. ¿Y por qué lo mojamos en el jaroset? Porque tenemos que ver cómo eran los ladrillos, y la matzá, y el vino, y todo. ¿Qué? Entonces, por eso, en esta noche, nos sentamos con nuestros hijos
Y no solamente recordamos que salimos de Mitzrayim, sino que le queremos inculcar a él, mira, ahora tienes que estar en eso, tienes que no recordar la historia, tienes que incorporarte en la historia, tienes que vivenciar la historia. Y nosotros somos parte de eso. Y yo, lo que estoy haciendo contigo, lo hizo mi papá conmigo. Y a mi papá se lo hizo mi abuelo, y a mi abuelo mi bisabuelo, y así tatarabuelo, hasta los Yehudim que salieron de Mitzrayim. Entonces esas son las dos mitzvot que tenemos respecto a la educación de los hijos. La mitzvah de Limud Torah, de enseñarles Torah, y la mitzvah de lesaperlem, de contarles la historia de Yetziat Mitzrayim. Y todas las mitzvot que tenemos en esta noche tienen esa función, ¿sí? De afianzar en las generaciones futuras la grandeza de Akadosh Baruj Hu, los milagros de Yetziat Mitzrayim y todo lo que tiene que ver con ese tema. Muy bien. Perdón. ¿Qué? Después del Shema y después que está el Kadish, está la redención de Egipto, o sea, al final. También, O sea, se mejor. vuelve a dedicar un pasaje, pues, Sí, la braja de Geula, mejor. La braja de Beatzi Benachon, Baruch Hashem, Gal Israel, mejor, en la mañana y en la noche. Exacto. Mejor. Top. Entonces, esa es la diferencia, recordar o vivenciar. Pero hay algo más que en la halajá se incluye en esta noche. El Sipur de Yetziat Mitzrayim se dice o se relata de una manera muy especial. Porque todo el año, cuando yo recuerdo la salida de Egipto, lo digo en un pasuk. Lo recuerdo. Ani Hashem Elokechem, asher hotzaiti etchem be'eretz Mitzrayim. Yo soy Hashem que lo saqué de Eretz Mitzrayim. Pero la mitzvah de Agadá tiene un punto muy especial, que tiene que ser en forma de pregunta y respuesta. Man ishtana laila hazeh mikol haleilot. ¿En qué se diferenció esta noche de las demás noches? Shebechol haleilot anu ochlim chametz umatzah, que todas las noches comemos chametz y matzah, laila hazeh kulo matzah, esta noche solo matzah. Shebechol haleilot anu ochlim she'ar yirakot, todas las noches comemos otros vegetales. Esta noche maror, vegetal amargo. ¿Sí? Arba she'elot, 4 preguntas. ¿Por qué? Porque hay que preguntar. ¿Sí? Pregunta y respuesta es diálogo. Todo el año es un monólogo. Bueno, yo digo que salimos de Mitzrayim. Leo el pasuk. Y de esa manera recuerdo. En la noche del Seder, eso no es suficiente. No es suficiente. Tiene que ser por medio de pregunta y respuesta. Entonces ya tenemos dos diferencias entre el recordatorio de la salida de Egipto todo el año y en la noche del Seder. Uno es contar y la otra es vivenciar. Otro en forma de pregunta y respuesta. Otro es de que todo el año es suficiente con recordar, con un pasuk suficiente. En la noche del Seder lo tenemos que hacer con amplitud. No solamente, bueno, recordemos que salimos de Egipto. No, ¿qué significa salir de Egipto? Bueno, pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Y fuimos esclavos, y nos maltrataron, y hubo 10 plagas, y cada plaga, cuál es la plaga, etc. Entonces, en la noche del Seder es de una manera más amplia. Entonces vemos, ¿sí?, este punto. Además,
todo el año, la mitzvah de recordar la salida de Egipto es una mitzvah que las mujeres están eximidas. ¿Por qué? Porque es una mitzvah que depende del tiempo. Hay que recordarla en la mañana y en la noche, como el Shema, que las mujeres están eximidas. En la noche del Seder las mujeres están obligadas a cumplir todas las mitzvot porque también ellas salieron de Mitzrayim. Entonces, como nos damos cuenta aquí, vemos que hay varias diferencias esenciales entre el recordatorio de Yetziat Mitzrayim durante todo el año y en la noche del Seder. Entonces, hasta aquí el primer punto de la mitzvah de Haggadah. Ahora continuamos con el segundo punto. La noche del Seder comienza con interrogantes, preguntas. She'ela beteshuvah, pregunta y respuesta. Y así encontramos en la Torah en varios lugares, por ejemplo en Devarim 6. Ve'ayaki shalcha bincha mahar lemor. Y será cuando te pregunte tu hijo mañana diciendo, y tú le contestas, Gamarta le bincha, y le dirás a tu hijo, Abadim ainu le Paró b'Mitzrayim. Esclavos fuimos de Paró en Egipto. O como dice en Shemot 12, y será cuando digan a ustedes, vuestros hijos, ¿qué es esta abudá? ¿Qué es este servicio que hacen ustedes? Marte me contestarán, Zebach Pesach hu Hashem, esta abudá es el Korban Pesach. Y otra vez ahí mismo en el capítulo 13, Vayaki shalcha bincha. Entonces vemos varias veces que la Torah habla de un hijo que pregunta. Y hay varios pesukim. Y de ahí aprendieron Jajamim de que cada vez que aparece la pregunta en la Torah aparece de manera diferente, y por eso llegaron a la conclusión de que hay diferentes hijos que preguntan. No todos los hijos preguntan igual. Y por eso es que Neged Arba Banim de la Torah, por eso hay 4 tipos de hijos. Y hay 3 que preguntan, pero hay uno que no sabe preguntar. Y por eso hay que enseñarle a preguntar. Un niño que no sabe preguntar tiene una falla esencial en su forma de aprender. La base del aprendizaje es la pregunta, la duda, el análisis. Y por eso tenemos el Jajam, el hijo sabio, el Rasha, el malvado, el Tam, el simple, Vesheino Yodea Lishol. Y tenemos al hijo que no sabe preguntar. Dice la Gemara, no sabe preguntar, enséñale a preguntar. No le digas directamente. At petachlo, tú ábrele. Ábrele la cabeza para que pregunte. ¿Por qué es tan importante en la noche del Seder preguntar? ¿Por qué? Claro. ¿Qué tiene de especial la pregunta? Es la inquietud de querer saber qué, cómo, cuándo. ¿Y eso qué significa? Involucrarse. ¿Ah? Involucrarse. Un deseo. Interesarse. Mejor. Ser parte. Sí. Cuando yo pregunto significa, esto no me cuadra, no lo entiendo. Quiero saber, quiero entender. Por medio de la pregunta, el corazón, el cerebro, la cabeza se abren a recibir respuestas. Y por cuanto de que la enseñanza que tenemos que transmitir en Pesaj es tan importante, esa información
que es el comienzo de nuestra historia, debe ser transmitida de la manera más potente, más poderosa. Y Jajamim aquí nos enseñaron que la manera más poderosa de transmisión no es con monólogo, sino que es con diálogo. Pregunta y respuesta. Que el niño participe, que pregunte, que demuestre su interés, que abra su corazón, que abra su mente. Cada pregunta. ¿Qué? Y respuesta por eso esta mitzvah la tenemos que cumplir de la mejor manera. Todo el año es suficiente con que nos recordemos y les recordemos a ellos que salimos de Mitzrayim. Más bien. Pero en esta noche, otra vez, las cosas son diferentes. En esta noche salimos de Mitzrayim, en esta noche vivenciamos la salida de Egipto y por eso tenemos que hacer lo más que podemos para introducirnos dentro de la historia. Ser partícipes de la historia y metódicamente la mejor manera de que esto suceda es que yo pregunte, que el niño pregunte, que se interese. ¿Qué? Sim, essa ferramenta que de todo o conjunto de peça traz que o Igor tenha o puzzle completo. Pela pergunta, a resposta, a imaginação, o envolvimento de tocar, de comer, de todos os status, ele faz o puzzle completo que as outras mitzvahs por vez não fazem. Y por eso cuando le tenemos que enseñar todo lo que le queremos enseñar al niño, si eso solamente viene de ti y no viene de él, no va a ser lo mismo. No va a ser igual. El momento que él preguntó, entonces ahí las orejas están bien abiertas para escuchar. Entonces, ese es un fundamento muy importante. Y ese es el motivo básico a las mitzvot especiales que tenemos en Leila Seder. Comer matzá, el Korban Pesach, el Maror, ¿okay? Para despertar a los niños a preguntar, más ¿qué pones ahí esa verdura ahora en la mitad de la mesa? ¿Qué es esa carne asada que tienes ahí? ¿Qué es ese pan raro? Más ¿qué es esa matzá? ¿Qué es eso? Ese pan redondo que tienes ahí, sí, siempre es pita, rico, está muy, muy flaquita, Macará, ¿qué pasó? ¿Quién? Entonces, todo lo que hacemos esta noche lo tenemos que hacer para poder compenetrarnos y entender de la manera más esencial qué significa Yetziat Mitzrayim, qué significa salir de Egipto, qué significa haber sido un pueblo esclavo y ahora ser un pueblo libre. Y a continuidad de eso, Jajamim Tiknu decretaron de que en esta noche tenemos que hacer algunos cambios y algunas diferencias de lo que hacemos normalmente. Por ejemplo, hay una halajá de repartirle a los niños. En la época de Jajamim no había dulces como hay en día. ¿Sí? ¿Qué había? Había otros dulces. Había nueces. Había otras cosas que les gustaba a los niños. Te dicen Jajamim, y eso es halajá, de que hay que repartirle a los niños esos dulces que les gustan en la noche del Seder. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué hacen los padres con sus niños cuando tienen que sentarse a comer? Si les dan dulces van a saber que no van a comer, entonces no les dan dulces. ¿Sí? Se van a llenar de los dulces, no van a comer. En la noche del Seder hay mitzvah de darles. ¿Por qué? ¿Qué pasó, papi? ¿Por qué me das dulces hoy? Porque se queden despiertos. ¿Ah? Para que se queden despiertos. Para que se queden despiertos, pero para que pregunten. Sí. En esta noche yo tengo que utilizar anzuelos para que los niños pregunten.
¿Por qué no dan dulces? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sacaste esto? ¿Por qué pusiste lo otro? ¿Por qué me diste esto que nunca me das? Todo tiene que ser basado en el cambio, en la diferencia, para despertar el interés y ¿sí? la diferencia que los niños ponen atención, porque los niños ponen mucha atención en las cosas y de esa manera ellos preguntan. Y eso es lo que queremos. Que ellos pregunten, que demuestren interés. ¿Quién? Entonces, ese es uno. Después del Kiddush, ¿sí? ¿Qué hacemos? Agarramos una verdura, najón, carpaz, y la mojamos en agua. Nunca hacemos algo así. Pitom, hicimos Kiddush. En lugar de ir a hacer netilat yadayim y comer pan, ¿qué agarraste? ¿Qué es esa verdura? ¿Qué mojas ahí? ¿Por qué no hacemos netilat yadayim antes de comer pan? ¿Qué estás haciendo, papá? Cosas raras, mamá cara. Hicimos, pero ¿Najón? ¿Najón? Entonces, eso también es pregunta. ¿Desde cuándo nosotros hacemos en una ciudad netilat yadayim y sin pan? ¿Sí? No vamos a comer pan. De repente agarramos un pedazo de, no sé, de apio, de perejil, de papa, cada uno con su costumbre, ¿sí? Y lo remojamos ahí en agua con sal o en vinagre, también en eso hay minagim. Entonces, niño, con atención. Miren, hay un problema hoy con los niños, con las preguntas. ¿Saben por qué? Porque ya en la escuela ya aprendieron todo, entonces ya no tienen lo que preguntar. Ya les enseñaron todo. Sí. Ya saben por qué se hace esto, y por qué se hace esto, y por qué se moja en agua. Sí, entonces ya es difícil. Hay que buscar otras estrategias para que pregunten. ¿Qué? Afilo en el Ganja, sí, tienen 3, 4 años, ya aprendieron todas las canciones, y Manishtaná, y esto, y Abadimainu, y... Pero bueno, Baruch Hashem, que saben. Pero tenemos que entender por qué todas esas cosas están y se colocan y se hacen en el Seder. Cosas que nunca hacemos en Seudot, de Shabbat o de fiesta. Entonces dicen los niños, pregúntame a mí, yo te digo. No, me digo. Nosotros les preguntamos y ellos responden. ¿Qué quieres saber? Para vivir de una manera más real y ¿Qué? Allá, y después terminamos el Kiddush y tomamos el carpaz y ahora de repente vamos a empezar la Agadá, pero antes de empezar con la Agadá servimos la segunda copa. Y dice, Mad, ¿otra copa? ¿Otro Kiddush más? ¿Qué pasó? Macara, ¿ya hiciste Kiddush? ¿Qué? ¿Otro Kiddush más? 2 veces Kiddush? Más, ¿Najón? ¿Les digo? ¿Najón? Y después está el plato, Kamubán, con todas las cosas, la que hará, y la halajá dice que a veces se saca y a veces se regresa, o se tapa y se descubre. Entonces, todo eso, por supuesto, provoca la inquietud del niño, y de esa manera los niños nos van a preguntar, Manishtana, ¿en qué se diferenció? Esta noche es la noche de las diferencias. Esta noche no puede pasar como una noche igual a todas las demás. Y eso es lo que hacemos para introducir a nuestros niños también. ¿Qué? ¿La segunda copa es antes o después de la? Después. Después. Pero se sirve antes. Antes. O sea, se sirve antes y se toma cuando terminamos. ¿Qué? Entonces, hay quienes aconsejan de que a los niños no les sirvas antes porque si no, hay 2 opciones. O que se la van a tomar antes o que la van a tirar antes. Entonces, pero la costumbre es de que la halajá es de que se sirve antes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la lectura de la Abadá con la copa, o sea, con hashibut, con importancia, pero se toma solamente cuando se termina la
lectura de la Haggadah. Es interesante, ¿no? Las palabras manishtana, ¿en qué se diferenció? Mejor, esa es la pregunta. Manishtana. ¿Okay? Entonces, el manishtana en la noche del Seder es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos revela algo muy fuerte. Porque me meten en esta noche, el manishtana más importante es de que Hashem hizo un cambio histórico. El cambio histórico de decidir de que Él tiene un pueblo que es diferente a todos los demás. ¿Sí? ¿En qué se diferenció? Es como decir, bueno, ¿en qué tu pueblo de Israel te diferenciaste de todas las naciones? Que vas a recibir la Torah, que vas a cumplir mitzvot. Y eso, por supuesto, se manifiesta en todo lo que hacemos en esta noche. Y bueno, a estas preguntas las vamos respondiendo en el transcurso del Seder. ¿Sí? Entonces nosotros preguntamos que todas las noches comemos hametz y matzá y esta noche solo matzá. Entonces cuando llegamos a la matzá, básicamente entendemos por qué comemos matzá y respondemos también. Y cuando comemos maror, ¿por qué comemos maror? ¿Qué? En una parte de la Haggadah se traen las palabras de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dice, Kol shelo amar shloshat dvarim ele, todo aquel que no dijo estas tres cosas en la noche del Seder, lo yatsa yedei chubato, no cumplió, no se le oye de Jubá. Pesach, matzah, maror. Esos son los tres productos más importantes que comemos en la noche del Seder. Y los tres son mitzvah de Oraita, de la Torah. Comer el Pesach, que es el Pesach, el Korban Pesach, la carne del Pesach, matzah y maror, y la verdura amarga. Y dice Rabban Gamliel, tú tienes que explicar por qué. ¿Por qué comes matzah? ¿Por qué comes Pesach? ¿Y por qué comes maror? Pesach al Shumma, ¿por qué comes el Pesach? Porque ¿qué es la palabra Pesach o Pasach? Es el tío. Hashem, cuando mató a los primogénitos, ¿no? Saltió sobre las casas de Israel y no salvó. Y solamente se llevó a los primogénitos. ¿Qué? Matzah. Maror, ¿por qué? Porque recuerdo de que nos amargaron la vida en Egipto. Entonces, nosotros vamos y tenemos que ir respondiendo cada una de las preguntas que hacemos en el Manishtana. Y por supuesto de que en el momento que empezamos con esa dinámica se despiertan otras preguntas y otros temas que por supuesto tienen que ver y que tenemos que analizar. Eso también significa boca que habla. ¿Ah? Boca que habla. Ajá, también. Ajá. Pesach. Ajá. En Pesach hablamos. Entonces, de esa forma empezamos la Haggadah con el Manishtana. Y dentro del texto del Manishtana, Jajamim incluyeron las preguntas de todas las mitzvot alimenticias que tenemos en esta noche. La primera Manishtana es de matzah, la segunda Manishtana es de la matzah, del maror, perdón, y originalmente, hoy en día no la tenemos esa pregunta. ¿Por qué? Porque hoy en día no tenemos el Korban Pesach. Pero originalmente
una de las preguntas del Manishtana era Shebechol halelot anu ochlim. Comemos carne cocinada, horneada, asada. Alayla Azeh, y en esta noche solamente asada. ¿Por qué? Porque el Korban Pesach solamente se podía comer asado. Asado, nada más. ¿Okay? Así figura en el Rambam. Pero bueno, en el momento que se destruyó el Bet HaMikdash, entonces esa pregunta se sacó y se colocó. Otra pregunta, después las preguntas que tenemos tienen que ver con el tema de que remojamos 2 veces en esta noche, cosa que nunca hacemos. ¿Sí? La primera es el carpaz en el agua con sal y la segunda es el maror, que lo remojamos en el jaroset. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos eso 2 veces este día y nunca lo hacemos en otras noches no? Y la otra es la última, que todas las noches comemos sentados y reclinados, y en esta noche reclinados. ¿Sí? Esa era la costumbre de la alteza de los reyes, de comer caja como símbolo de libertad. Entonces esa pregunta ocupa el lugar de la pregunta de Korban Pesach. ¿Qué hacemos cuando no hay niños? Claramente los que preguntan esas preguntas son los niños. Pero si no hay niños, entonces ¿quién hace el Manishtana? Los que hay, mayores. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay una persona que está sola? Se pregunta a sí misma Manishtana, ¿qué opina? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? ¿Te preguntas a ti mismo? ¿Cómo te va? Bien. Não, eu estava pensando comigo. Si alguien de afuera ve, dice, creo que necesita hospital. Si hay niños y grandes, solamente los niños dicen Manishtana y los grandes no, o... Todos pueden decir Manishtana, debe ser. Renato, me corrija se eu estiver equivocado. Só fez a pergunta por quê? Manishtana, por que perguntamos? Porque uma coisa, como o senhor nos ensinou, é teoria, outra coisa é vivermos a prática. E aí eu estava refletindo, no show que eu escutei uma vez, que uma coisa, vivendo essa prática, é quando Hashem tirou nosso povo de dentro do Egito. Baruch Hashem. Mas ao vivermos a cada ano esse momento de Pesach, temos que tirar o Egito de dentro do nosso povo. Ou seja, uma coisa é tirar o povo do Egito, mas muitas vezes a gente ainda vive o Egito aqui. Tenemos que salir de Egipto y sacar a Egipto de nosotros. ¿Mejor? Pero aquí estamos hablando de la pregunta. Entonces, cuando no hay niños, preguntan los que hayan. Y la halajá es que filo una persona que está sola, se hace la pregunta y responde. ¿Por qué? Porque ese es el orden, esa es la forma de cómo cumplir la mitzvah de Haggadah. Shelah y Tshuva. Pregunta y respuesta. Pero responde lo que está en el texto, ¿Ah? responde lo que él piensa. No, Jajamim nos pusieron las respuestas en el Seder. Nosotros tenemos las respuestas en el Seder, pero por supuesto de que en el transcurso de lo que nosotros hablamos y contamos, entonces nosotros ampliamos la idea. ¿Qué? Muy bien. Y después de las preguntas empezamos. Abadei ma'aynu lefarot b'Mitzrayim. Empezamos con que fuimos esclavos en Egipto y toda la historia del ser. En realidad, hoy en día la Haggadah no empieza con Manishtana. ¿Con qué empieza? Con otra cosa. No, las señales, los imanim. Halachma aniyad yachal wabatana be'ara de Mitzrayim. ¿Se acuerdan de Alachmaniá? Este es el pan de pobres que comieron nuestros padres en Egipto. Kol dichfin yatebe yechul. Todo el que tiene hambre que venga y que coma. Kol ditzrich. Todo el que necesita yatebe yifsach. Que venga y que haga el Pesach. Ashata aja. Este año aquí. No, Shata Abdei, este año esclavos,
Leshana Abba Benejorim. El año que viene, libres. Ashata Ahak, este año aquí. Leshana Abba Be'ara de Israel, en la tierra de Israel. ¿Sería bueno invitar algún pobre para el ser? No sería bueno. Es Obligatorio. mitzvah, gran mitzvah. Invitar. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que se hace. Esa es la apertura de la Haggadah. Invitar a los que no tienen dónde estar a que participen del Seder. ¿Qué? Entonces, eso se introdujo dentro del orden de la Haggadah, a pesar de que no es un sipur, no es que estás contando algo, diciendo algo, sino que es como una especie de invitación para comenzar. ¿Qué? Perdón, es que me quedé pensando, me quedé metido en que era Carpaz, que simboliza Carpaz. Carpaz. Después El Carpaz. ¿Qué? Vamos a ver las cosas. Entonces, como dijimos, en la Torá aparecen 4 veces psukim que tenemos que contarle a nuestros hijos la historia de Yetziat Mitzrayim y de Pesach. Y cada vez la Torá utilizó otros términos en los psukim, en los versículos. Y de esa forma aprendemos algo muy importante, que el sipur de Yetziat Mitzrayim no lo puedes contar a todos de la misma forma, sino que a cada hijo le debes contar de la manera que le es adecuada a él. Eso es algo muy importante. Hoy en día, bueno, no es de hoy en día, sí, es desde hace muchos años, el tema de la educación parece como una fábrica donde todas las galletas salen iguales. Todo es lo mismo. En la educación eso no funciona. Tú quieres tener, ¿sí?, una sola línea de fabricación, pero de repente te sale uno Jacob y otro Esav. De repente te sale un Yitzhak y un Ishmael. Ya, eso es ya más exagerado. Pero, uno te salió Reubén, otro te salió Shimón, otro te salió Leví, otro te salió Yehudá. Entonces, cuando las personas tienen nombres diferentes es porque también son personas diferentes. Y Jajamim dijeron, ¿sí?, así como sus caras son diferentes, también sus comportamientos son diferentes. Empatía, ¿no? Entonces, en el momento que yo tengo que contar el sipur de Yetziat Mitzrayim, tengo que enfocarme en el niño que tengo delante. Tengo un niño jajam. Wow, él sabe, estudió, conoce. Entonces con él, lo que tienes que enseñar son cosas más profundas, más importantes, mejor. Pero de repente te viene uno y te viene el niño rebelde. Y que gracias que viene el Seder. Y que no se fue a la discoteca. Y él te pregunta, mande, ¿qué es esta estudio que están haciendo aquí ustedes? ¿Qué es ese trabajo para ustedes? ¿Todo? Pero por lo menos pregunta. Ahora a ver qué le respondes. ¿Cómo le respondes? ¿Sí? ¿Qué le vas a responder como al jajam? No sirve. Hay que... Y después viene uno pashut, el niño simple. Más de, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? No entiende nada, no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces. Y después hay otro niño, está ahí sentado y no habla. En silencio, no dice nada, no molesta, no opina. Entonces, bueno, qué mejor que no moleste, déjalo en silencio y no hagas nada con él. No. Dicen Jajamim, no, aptachlo, tú ve y ábrele la boca, que hable, que participe.
Entonces, esta es una enseñanza gigantesca, educativa. A cada niño hay que educarlo de acuerdo a cómo es él. ¿Sí? Esto no es una máquina, ¿cómo se llama? Una copiadora. ¿Saben lo que es copiadora? ¿Ah? ¿Ah? Pones un papel, bueno, todo sale lo mismo. Igual. ¿Qué? Bekitzur, entonces de ahí aprendieron Jajamim que Neged Arba'a Banim Dibra Torah, que por 4 hijos la Torah habla y se refiere. O sea, ya diré que es mejor el rebelde que el que no viene al ser. Mejor. Y lo otro que... El rey de Lubavitch, que en paz descanse, decía que hay un quinto niño. Es ese que tú dijiste ahora. Los otros 4 vienen, participan. Pero hay un niño que no vino al Seder. ¿Por qué no vino al Seder? Está viendo tele. ¿Ah? No, rebelde es el Rasha. El Rasha está. Está viendo tele. Viene como rebelde. ¿Ah? Pensamento. ¿No? Dice el Rebe. ¿No? Ulay ni siquiera sabe que es Yehudí. Está asimilado. No sabe que es Yehudí. Entonces, ¿por qué va a venir al Seder? Ese es el quinto niño. Entonces, en base a eso, que hacen los Chabadnikim en todo el mundo, abren Sedarim y hacen propaganda para que aquellos que quizás no saben o no participarían de un Seder, y lo tienen ahí, entonces vienen. Les ayudan a hacer el Seder. ¿Quién? Pero cuando hay 4 niños, ¿tienen que hacer 4 relatos diferentes? ¿O un relato, pero que...? No es que son, el relato es el mismo. Pero la pregunta es cómo relatas. Tú puedes decir lo mismo de 4 formas diferentes. ¿Mejor? Es la misma idea. O sea, alargarse... Pero la expresas de una forma que sea adecuada para ese niño. Para ese niño. Pero no va a ser adecuado para el otro hijo, para el otro niño. ¿Sabes? Cuando llegues al otro se lo dices, cómo es adecuado para él. Y por eso si él no pregunta, tú tienes que ayudarlo a que pregunte. ¿Qué? Entonces esa es otra enseñanza grande que tenemos en la noche del Seder. Que a cada uno hay que darle lo que necesita. Si tú le vas a contar el Sipur de Yetziat Mitzrayim a tu niño de una forma, pero no es adecuado para él, entonces, sí, yo estoy frente, sí, a chinos que no entienden español y les doy una gran clase en español de cosas muy importantes, pero no entienden. ¿Por qué? Porque no entienden ese idioma. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, ese niño necesita el idioma que él entiende. Si le vas a hablar en otro idioma, no entiende. Pero ¿cómo te estoy diciendo cosas muy importantes? Besada, pero ¿qué? Yo no entiendo lo que papá me estás diciendo. También sería Entonces, mejor decirlo en español. O sea, si el niño no sabe hebreo, sería mejor decirlo en español. Eso ya es un tema lógico. En la halajá es importante leer la Haggadah en Lashon HaKodesh, como siempre, como la tefilá y todo, pero no hay ninguna duda de que hay que explicar. Hay que explicar. Y si una persona tiene en el Seder gente que no entiende hebreo, que no entiende Lashon HaKodesh, entonces no digo que hay que traducir toda la Haggadah. Entonces, con el que es bueno que una persona que no entiende que tenga una Haggadah con traducción al idioma que entiende.
¿sí? La traducción de la Agadá no es tan compleja. O sea, hay, y Baruch Hashem no faltan Agadot con traducción. Eso es muy importante. Pero también explicar las cosas más centrales. ¿Sí? Porque hay cosas en la Agadá, como en todo, que son más centrales y más importantes que otras partes. Entonces, las cosas más importantes y más centrales, ¿verdad? Que hay que explicarlas para que la gente que no entiende se ubique dentro de lo que se está haciendo. ¿Quién? Buena pregunta. Si hablamos de los, antes de hacer una pequeña pausa, si hablamos de los 4 hijos, y dijimos de que hay un 5.º hijo, hay algo muy interesante en la noche del Seder. El número 4. Que hay cosas que tienen que ver con el 4 en la noche del Seder. 4 copas. 4. ¿Ah? ¿Qué sinales? Sinais de pesa. Simanim. Simanim, ¿qué? ¿Por qué? ¿Solo 4? No, hay más. Mucho más. Hay más. Dijo que había 4 preguntas en la... 4 preguntas. ¿Va? 4 preguntas. ¿Qué más? 4 niños. Yo ya sé Que dónde Negetar Babanim, Dibra Torah. Yo ya sé dónde va. ¿A dónde voy? La quinta copa. ¿A tomar un café? No. La quinta copa de Liga. Ya fue. Entonces hay una energía en la noche del Seder del 4 al 5. ¿Sí? Porque básicamente tenemos varias cosas que son 4. Entonces dijimos 4 copas, 4 niños, 4 preguntas. Tenemos 4 leshonot shel Geulah, 4 términos de redención. Veotzeiti, veitzalti, vegaalti, velakachti. Cuando Moshe Rabbeinu se dirige a Israel y les dice, Akadosh Baruj Hu los va a liberar, utiliza 4 terminologías de Geulah, de redención. El Gaón de Vilna tiene Perush la Agadá, y él trae ahí muchas otras cosas que tienen que ver con el número 4. Por ejemplo, hay una halajá que Arba'a Hayabim Lodot. Hay 4 personas que tienen que agradecer. ¿No? ¿Conocen la brajá de agradecimiento que uno dice cuando regresa de un viaje? ¿Cómo se llama esa brajá? Birkat Agumel. Entonces, en la halajá, en el Talmud, Birkat Agumel se dicen 4 casos. Una persona que estaba enferma y se curó, una persona que estuvo presa y se liberó, una persona que viajó en barco y regresó, y una persona que fue por el desierto y regresó. ¿El avión? ¿Ah? No, el avión es un ejemplo moderno de uno de estos 4 ejemplos. ¿Sí? Básicamente son personas que estuvieron en un cierto peligro y se liberaron. También dicen que en la noche del Seder, que fue hace mucho tiempo atrás, como sabemos, está esa misma energía, esa misma noche, ¿no? Ojo. En Kitur, entonces tenemos muchas cosas en esta noche, que son 4. En un principio comemos 4 medidas de matzá. Primero comemos motzi matzá, 2. Después comemos el korej, el sándwich, tercera matzá. Y luego comemos el afikomán, 4ª matzá, 4 matzot. La forma de la matzá tiene que ver, o sea, que sea cuadrada. Cuadradas de máquina y redondas a mano. ¿Puedes por favor repetir las 4 medidas de matzá? La última fue la ficoma. Al principio comemos 2 medidas cuando hacemos amotzi. No, 2 medidas. ¿Ah? 2 medidas. 2 medidas. Motzi matzá. Después en el korej, en el sándwich que comemos con maror, con la verdura amarga. Y luego, al final, el postre, el recuerdo del Korban Pesach, es el afikomán. Allá comemos la 4ª medida. ¿Qué?
pero no hay 4 sin 5. Todos los 4 tienen 5. Entonces Efraín ya dijo 4 copas, pero ¿qué copa tenemos más? El agua Naví. No la tomamos, pero la tomamos al otro día. Hay una costumbre entre los Ashkenazim que se guarda esa copa tapada y se la toma al otro día. O los que no la toman, pero por lo menos la sirven. Se sirve una quinta copa, que es la copa del agua Naví, que tiene que estar en la mesa. Después dijimos de los 4 niños. Ya nos hablaron de un quinto niño que existe. Hablamos de 4 términos de Geulá. Veotzaiti, y lo saqué. Veitzalti, y los salvé. Vegaalti, y los redimí. Velakachti, y los tomé para mí como pueblo. Pero ahí en el pasuk hay un quinto término. Ve'eveiti, y los traje y los traeré a la tierra de Israel. Entonces hay 5 términos. Pero los 4 básicos son hasta Matan Torah, Velakachti. Los tomé como pueblo en Matan Torah. Las 4 medidas de matzá, hay quienes dicen que cuando se come la ficomán hay que comer 2 medidas. Entonces las 4 se transforman en 5 medidas de matzá. Entonces vemos de que el 4 tiene su 5. ¿Qué significa? ¿Redimir y estar en la tierra de Israel no es lo mismo? No. Hay salir de Mitzrayim, Beotzeiti. Eso es lo primero, salir. Después Beitzalti, te salvé, que significa saliste, pero te persiguen. Entonces, ¿cuándo nos salvamos totalmente de los egipcios? En Kiryat Yamsuf. Luego los redimí. Beotzeiti, Beitzalti. Luego los redimí. No. Beotzeiti etchem mitach. No, otra vez. Beotzeiti etchem mitach hatzibirot Mitzrayim. Primero lo saqué no de Egipto, lo saqué de el trabajo duro, de la esclavitud, del sufrimiento. Beotzeiti etchem mitach hatzibirot Mitzrayim. Beitzalti etchem me'avodatam. Y después lo salvé del trabajo. Afirmo que no era trabajo duro, ya no trabajaba. Vegalti etchem, y los redimí, eso es la salida de Egipto. Velakachti, los tomé como pueblo en Matan Torah, en Ar Sinai, cuando les di la Torah. Entonces son 4 etapas. Y luego Bebeiti, que los llevé a la tierra de Israel. Entonces, para redondear el tema, el Maharal de Praga, entre otras cosas, con su grandeza y gigantesca geonut, o sea, genialidad y conocimiento de la Torá, a él le gustaba y le gusta en sus libros explicar la numerología. Los números no son solamente números en cantidad, sino que cada número representa una idea. O sea, número es cantidad y calidad. Cada número representa algo. ¿Sabes? Si yo digo que hay un solo Dios, 1 es algo especial. Si yo digo que hay 2 tablas, Shnei Luchot Abrit, el 2 representa algo que tiene que ver con la Torah. Si yo digo que hay 3 patriarcas, Shlosha Abot, es porque el 3 tiene que ver con los padres. Y si yo digo que hay Arba y Maot, que hay 4 madres, es porque madres y 4 tienen que ver. Y si yo digo que hay 5 libros de la Torá, es porque la Torá y el 5 tienen que ver. Pero eso está al final del ser, ¿no? Eso está al final del ser, pero... Y si yo digo que hay 6 órdenes de la Mishnah, y si yo digo que hay 7 días de la semana, y si yo digo que hay 8 días para el Brit Milá, y si yo digo que hay 9 para los 9 meses del parto, y si yo digo que hay 10 del Minyan, etcétera, etcétera. ¿Pero solo el Gaón de Vilna escribió eso? ¿Solo el Gaón de Vilna hizo ese relato? No, eso no es el Gaón de Vilna. No.
No, yo dije solamente antes de que el Gaón de Vilna amplía mucho el número de 4 en otras cosas. No, dijo que la numerología... No, el Maharal de Praga. Maharal de Praga. Ya fue. Entonces, ¿qué es el número 4? ¿Qué simboliza el número 4? No, pero en general, ¿qué es el número 4? ¿Qué tenemos 4? 4 puntos cardinales. ¿Mejor? Punto es la dimensión interna. El 5 es la dimensión interna. Y F. Entonces, ¿qué es el 4? El 4 es el Galut. ¿Sí? Kadosh Hu nos esparce por 4 puntos cardinales. Y el 5 es el punto central. ¿Sí? Es el centro que conecta a los 4 puntos cardinales. Ese es el número 5. ¿Qué? Entonces, ¿eso qué significa? Que a Filu en el Galut, que estamos en los 4 puntos cardinales, siempre se mantiene una centralidad. Una unidad con el centro. Eso es lo que dijeron Jajamim, que cuando Am Israel salió al Galut, alguien los acompañó. ¿Quién los acompañó? ¿Ah? La Shekhinah. Bedios. Hazal dijeron, mאז שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. La Shekhinah los acompañó al Galut. ¿Qué significa? Que afilo en el Galut tenemos una dimensión de Geulah. Estamos con Hashem. Redimir la Shekhinah. ¿Ah? Redimir la Shekhinah también. Najón. Y por eso cuando salimos del Galut, no nos tenemos que olvidar de traer a la Shekhinah con nosotros. Y por eso tenemos 2 palabras que tienen un parecido, sino mejor. Una es Geulah, que es Geulah. ¿Ah? Y tenemos Galut. ¿Qué es Galut? Cuando nosotros decimos en la tefilá, antes de la Shemona Esrei, Baruch Ata Hashem, Gaal Israel. Gaal. Gaal. ¿Qué es Gaal? Gaal es el verbo de la palabra Geulah. Y en Galut, ¿sí? Es Galá. Que Hashem nos exilió. Galá. ¿Sader? O sea, la palabra Gaal y Galá tienen dos letras iguales y una diferente. ¿Cuál? ¿Ah? Yafé. La Gimel es igual. ¿Sí? La Lamed es igual. ¿Cuál es la diferencia? La letra que diferencia entre Galut y Geulah. Aquí es la Aleph. Aleph. 1. Y aquí es la Hei. ¿Najón? La Hei. Hei es 5. Y Aleph es 1. Entonces, en la Geulah, ¿qué se manifiesta? La unidad absoluta. Eso es Geulah. ¿Mejor? Y en el Galut hay 5 puntos cardinales y hay uno en el centro. Ese es el Galut. La Hei. La Aleph y la Hei. Y por eso, en la palabra Galut, la Hei está ¿a dónde? ¿En qué parte de la palabra? Al final. Porque está como Batzat, como en un costado. Pero cuando está la palabra Geulah, ¿en dónde está la letra Aleph? En el centro. Allá.
esto que se manifiesta cuando hay Geulah, la unidad absoluta, en realidad también existe en el Galut. Solamente que en el Galut está oculto. ¿Por qué? Porque en el Galut, en la práctica, estamos en 4 puntos cardinales. Estamos separados. ¿Sí? Cuando estamos en Eretz Israel, cuando estamos en la época de la Geulah, la Aleph es Achdut, es unidad. Es unidad. Cuando estamos en el Galut, estamos separados. Estamos divididos. ¿No? ¿Cómo fue lo que le dijo Amán a Hashverosh? Aquí que hay un pueblo que está, ¿cómo le dijo? Está dividido y separado. Ya fe. ¿No? Eso es el Dalet. Pero, acá nos enseña, yo no los abandono aunque estén en el Galut. Ese es el punto del centro. Esa es la Shejinah que nos acompaña. Y por eso en el Galut el número es el 5. 4 puntos cardinales, pero hay un punto en el centro que gracias a ese punto podemos regresar a la Achdut, a la unidad de la Geulah. Si Chas v'Chalila, Akadosh Baruj Hu nos abandona en el Galut y nos quedamos en la Dalet, ¿qué pasa? Acabamos. Pero también en el Galut está, dice el Maharal, el punto, la chispa divina que no permite que Am Israel se acabe. Afilo en el Galut, esa es la Hei. Porque afilo de que por fuera se ve que el pueblo de Israel está dividido en 4 puntos cardinales, hay un punto central que los mantiene. Esa es la Shejinah, esa es la Hei. Pero cuando regresamos a Eretz Israel, se vuelve Aleph, se vuelve una unidad absoluta. Entonces, eso es lo que pasa en Pesach. ¿Qué pasa en Pesach? En Pesach, ¿sí? Hay cosas que se ven como 4 niños, 4 copas, ¿no? Hay como una especie de división, pero que al final, en el fondo, tienen su número quinto, tienen su punto de unificación, de unidad, que es básicamente lo que es la Geulah. Todo, hasta aquí por ahora. Hamesh Dakot, tomamos algo y seguimos.